Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola amigos, bienvenidos a esta historia de horror, donde vamos a continuar con los sucesos tan extraños y perturbadores que ocurren en esta casa. Así que prepárense, pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para otro capítulo. Capítulo 19, 8 de enero. El jueves, Jimmy y su flamante esposa, Carey, regresaron de su viaje de luna de miel a las Bermudas. Pasaron por casa de Casey después de visitar a la señora Connors, y Jimmy dijo a su hermana que volvería a pasar más tarde en el día. Una de las primeras preguntas que le hizo fue si George y ella habían encontrado sus $1,500, y quedó muy cariacontecido cuando Casey contestó que no habían visto ni rastros del sobre. A George le había llevado toda la mañana componer y volver a componer en sus lugares las columnas de la barandilla rota del primer piso. Cuando los muchachos bajaron a desayunar, ofrecieron su colaboración, pero George la rechazó y les dijo que debían ir a comprarse zapatos nuevos con su madre. Ninguno, ni Danny, ni Chris, ni Missy, ni Casey, habían oído nada de la baranda arrancada de sus quicios durante la noche. La causa de este último atentado seguía siendo misteriosa. George y Casey tenían sus ideas al respecto, pero no las expusieron delante de los niños. Por último, Casey juntó fuerzas y junto con su prole subió a la camioneta y se fue de compras. George aprovechó la oportunidad para llamar a Eric. Este pasó a verlo, y George le preguntó si Francine había hecho algún comentario al irse de su casa. George quedó muy confundido al enterarse de que la muchacha había quedado perturbada por lo que había sentido en su casa. Francine le había dicho a Eric que no iba a volver a poner los pies en el lugar. La presencia era demasiado fuerte. Temía que si trataba de hablar con las presencias que había en casa de los Lads, se iba a exponer a un ataque físico. «Eric», preguntó George, «¿qué es ese velo veneciano del que habló Francine antes de irse?» «De acuerdo con lo que Francine me ha dicho», contestó Eric, «es una especie de membrana con que nacen algunos niños, una especie de tela muy fina, un tejido que cubre la cara. Se puede quitar, pero Francine afirma que la persona que nace con él está dotada de un elevado grado de clarividencia». George cortó y se sentó durante una hora en la cocina, tratando de idear una manera de conseguir auxilio antes de que fuera demasiado tarde. El teléfono sonó. Era George Kekoris, un investigador del Instituto de Parapsicología de Carolina del Norte, quien se presentó diciendo que se le había dado el nombre de George y deseaba realizar algunas pruebas científicas en casa de los Lads. Kekoris también declaró que no podía fijar un día ya que llamaba desde Buffalo, pero que iba a tratar de estar allí en la mañana del día siguiente. Después de hablar con Kekoris, George tuvo la impresión de que hubiera habido un aplazamiento de último momento en su sentencia. Luego, para matar el tiempo hasta la llegada de Casey, se distrajo retirando los adornos navideños del árbol que estaban en la sala. Cuidadosamente depositó los delicados ornamentos en hojas de diario, para que Casey los envolviera y guardara en cajas de cartón, prestando especial atención a la hermosa pieza antigua, en oro y plata, de su bisabuela. Durante toda la mañana y la tarde de ese jueves, el padre Mancuso se dedicó a atender un ataque recurrente de la gripe. Ya se había resignado a esta calamidad como una demostración del poder y el desagrado que emanaban de la fuerza maligna que se había desencadenado en el número 112 de Ocean Avenue. Esta vez no hubo llamadas solícitas del párroco, aunque el padre Mancuso estaba seguro de que su colega había sido informado de la recaída. Permaneció en sus habitaciones, descansando en la cama y tomando los medicamentos que le había dejado el médico en las visitas previas. La fiebre había subido ahora hasta los 40 grados. El dolor de estómago era continuo, y a medida que avanzaba el día, pasaba de los escalofríos a los sudores. Por suerte, esta vez no habían aparecido pústulas en las palmas de sus manos, signo que el padre Mancuso interpretó en el sentido que el grado de su castigo era menor por haberse entrometido en la casa de los Lads.
El padre Mancuso ni siquiera había intentado ponerse en contacto de nuevo con los capellanes. El sacerdote sentía que los sudores y los afanes iban a disminuir eventualmente si lograba suprimir todo pensamiento en relación a los Lutz, de tal modo que esperaba que el padre Ryan o el padre Nuncio se pusieran en contacto con él. Lo cierto es que en un momento de la tarde el sacerdote tuvo el deseo de que los prelados pasaran por alto su solicitud de una nueva audiencia, y para hacer tiempo se puso a leer su breviario. A eso de las 4 de la tarde, Casey había vuelto de hacer sus compras. Como los Lutz aún tenían el auto de Jimmy, los recién casados no podían moverse si alguien no pasaba a recogerlos. Casey se ofreció a hacerlo. George vetó la sugerencia. Las carreteras, cubiertas de nieve endurecida hasta la casa de su suegra en East Babylon, eran muy peligrosas, y el coche de Jimmy tenía un sistema de cambios que Casey nunca había dominado del todo. George decidió manejar y volvió a Amityville en menos de una hora. Casey estaba encantada de volver a ver a Jimmy y a Carey y se pasaron horas muy agradables escuchando el relato minucioso de las experiencias de la pareja en las Bermudas. Los recién casados tenían también una serie de instantáneas tomadas con una Polaroid que mostraron junto con una detallada explicación de cada foto. A Jimmy no le quedaba ni un centavo, dijo, pero tenía recuerdos que le iban a durar toda la vida. Naturalmente, habían traído algunos regalos para los niños, y esto mantuvo a Danny, a Chris y a Missy lejos de los mayores, una buena parte de la noche. A fin de no echar a perder esta visita agradable con el relato de sus propias penurias desde el día de la boda, George y Casey se limitaron a compartir la alegría de la pareja. En un momento, Casey y su cuñada subieron a cambiar las sábanas de la cama de Missy. Jimmy y Carey iban a pasar la noche en el cuarto de Missy, y la niña habría de dormir en un viejo diván que estaba en el cuarto de vestir. Jimmy explicó a George sus planes para el momento en que dejara la casa de su madre. Deseaba alquilar un departamento situado exactamente entre la casa de su madre y la de sus suegros, que también vivían en East Babylon. De esta manera, ambas familias quedaban contentas por cierto tiempo. Todos se retiraron bastante temprano. Antes de acostarse, George y Jimmy examinaron la casa de arriba a abajo. George mostró a Jimmy la puerta desvencijada del garage, pero no dio ninguna explicación. Probablemente el daño había sido causado por un viento huracanado muy violento. Jimmy, que había perdido su dinero por mediación de un agente misterioso, tenía sospechas de que aquí había algo más, pero guardó silencio y acompañó a George cuando éste bajó a echar un vistazo al embarcadero. Ya de vuelta en la casa, continuaron con la inspección de puertas y ventanas, hasta que quedaron satisfechos del estado de seguridad de la casa. Eran las 11 cuando las dos parejas se dieron las buenas noches. George sabe lo que ocurrió esa noche a las 3:15, porque estaba despierto en ese momento y acababa de mirar su reloj de pulsera. Fue entonces cuando Carey se despertó gritando. «Dios mío, no, ella no», murmuró para sí. George saltó de la cama, corrió al cuarto de Missy y encendió la luz. La pareja estaba en la cama, abrazada. Jimmy apaciguaba a su mujer, que estaba llorando. «¿Qué pasa?», preguntó George. «¿Qué ha ocurrido?». Carey señaló la pata de la cama de Missy. «¡Ah! ¡Ah! Algo estaba sentado allí. Me tocó el pie». George se aproximó al lugar que Carey había indicado y tocó la cama con la mano. La cama estaba tibia, como si alguien acabara de estar sentado allí. «Me desperté», siguió diciendo Carey, «y vi un chico. Parecía tan enfermo. Me quería decir que hiciera algo por él». Y se echó a llorar histéricamente. Jimmy sacudió un poco a su mujer. «Vamos, Carey, vamos», dijo con voz tranquilizadora. «Has estado soñando y eso es todo». «No, Jimmy», protestó Carey. «No fue un sueño. Lo vi. Me habló». «¿Qué te dijo Carey?», preguntó George. Los hombros de Carey seguían temblando, pero poco a poco empezó a mirar un poco en derredor, siempre desde los brazos protectores de su marido. George oyó un ruido detrás de él y sintió que alguien le tocaba el hombro.
dio un salto y luego miró hacia atrás. Era Kathy. Tenía los ojos empañados como si ella también hubiera estado llorando. —¡Kathy! —gritó Carey. —¿Qué dijo el chico? —preguntó Kathy. —Me preguntó dónde estaban Missy y Jody. Al oír el nombre de Missy, Kathy salió como una exhalación del dormitorio y corrió hasta el otro extremo del pasillo. En el cuarto de vestir, la niña estaba profundamente dormida, con un pie colgando fuera de la cama. Kathy levantó la frazada de Missy y metió la pierna bajo las frazadas. Se inclinó y besó a la niña en la cabeza. George entró en el cuarto. —¿Missy está bien? Kathy hizo un signo de afirmación. Un cuarto de hora después, Carey estaba lo bastante tranquila para echarse a dormir de nuevo. Jimmy estaba nervioso, pero también él se dejó dominar por el sueño. George y Kathy habían cerrado la puerta del cuarto de la pareja y volvieron a su dormitorio. Kathy fue inmediatamente al placar y sacó de allí un crucifijo que tenía colgado. —George —dijo—, bendigamos nosotros mismos la casa. Empezaron por el último piso, en el cuarto de juego de los niños. En el inquietante silencio que antecede al amanecer en un cuarto frío, George levantó el crucifijo delante de él, mientras Kathy rezaba un Padre Nuestro. No entraron al cuarto de Danny y de Chris. Kathy dijo que podían esperar hasta el día siguiente para bendecir ese dormitorio, y los otros en donde dormían Missy, Jimmy y Carey. La pareja fue a su dormitorio y luego al cuarto de costura del primer piso. George, después de advertir a su mujer que debía tener cuidado de la baranda recién compuesta, bajó las escaleras hasta el piso de abajo, blandiendo siempre el crucifijo, como suponía que lo hacían los sacerdotes en las procesiones. Cuando terminaron de bendecir la cocina y el comedor, la luz del amanecer apuntaba. Aunque no habían encendido las luces, podían ver ya los vagos contornos de la sala. George avanzó entre los muebles y Kathy empezó a recitar: «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Un fuerte zumbido la interrumpió. Kathy quedó callada y miró en derredor. George se detuvo cuando iba a dar un paso y levantó la mirada al techo. El zumbido se intensificó y se convirtió en una algarabia de voces que lo sumergió totalmente. Por último, Kathy se tapó las orejas para no oír aquella horrible cacofonía, pero George pudo distinguir claramente estas palabras en medio del estruendoso coro: «Terminen de una vez». Capítulo 20. Del 8 al 9 de enero. El padre Mancuso se sentía demasiado débil para oficiar misa en la iglesia, de modo que se quedó en sus habitaciones y rezó en su altar particular. Poco después de la misa, el padre nuncio telefoneó desde la oficina de los capellanes para decirle que el padre Ryan y él estaban dispuestos a recibirlo. El sacerdote dijo que su enfermedad le impedía trasladarse a Rockfield Center y preguntó si podía tratar por teléfono el caso Lutz. El padre nuncio accedió y escuchó el relato de los últimos acontecimientos de la casa de Ocean Avenue que el padre Mancuso le hizo. Sin vacilar, el capellán aceptó la opinión del padre Mancuso. Los Lutz debían dejar su casa por cierto tiempo. Una vez más, el padre nuncio recomendó a su colega que no fuera a la casa de Amityville y le dijo que se limitara a dejar un recado telefónico. En Amityville, Kathy y George todavía estaban turbados por el coro invisible que habían oído la noche anterior. Ella había pasado la noche en vela sentada en la cama. George había vuelto a colgar el crucifijo en la pared del placar. Luego, los dos se tomaron de la mano e intercambiaron palabras tranquilizadoras y cariñosas para atenuar el mutuo miedo. A las 8 de la mañana, Kathy se levantó del borde de la cama y despertó a los niños. Jimmy y Carey salieron del dormitorio de Missy a las 8:30, vestidos y listos para desayunar. Después de hablar con el padre nuncio, el padre Mancuso llamó a George Lutz para transmitirle la decisión del capellán. Este oyó sonar un buen rato el teléfono y ya estaba por cortar cuando George atendió. El padre Mancuso había pensado que el instrumento estaba practicando de nuevo sus bromitas y se sorprendió
de que no hubiera interferencias en la comunicación. George dijo que acababan de llevar a Jimmy a East Babylon. Luego George contó los resultados de la ceremonia de bendición que habían improvisado la noche antes. El padre Mancuso, escandalizado, instó a George a tomar en cuenta la advertencia del capellán y a dejar la casa sin demora. Y George, dijo, no vuelva usted a hacer eso. Evocar el nombre de Dios en la forma en que usted lo ha hecho solo puede enconar a esa presencia que está en su casa, sea la que fuere. Eso es algo que corresponde a un sacerdote. Él es el intermediario directo entre el Señor y el diablo. ¿El diablo?, interrumpió George. Padre, ¿qué está usted diciendo? El sacerdote hubiera querido morderse la lengua por su lapso. Los capellanes habían reducido la discusión del caso de los Latts a términos científicos y debía haber un largo período de investigación antes de que la Iglesia reconociera la existencia de una influencia diabólica. El sacerdote no había querido expresar sus temores personales. No estoy seguro, dijo el padre Mancuso corrigiéndose. Es por eso que les ruego que abandonen esa casa hasta que se pueda llegar a una conclusión científica o... El sacerdote vaciló. ¿O qué?, preguntó George. Tal vez sea más peligroso que lo que todos imaginamos, contestó el padre Mancuso. Óigame, George, hay muchas cosas que ocurren y que ninguno de nosotros puede explicar del todo. Reconozco que estoy muy confundido ante lo que parece ser una fuerza maléfica en su casa. También reconozco que esto puede ser causado por algo más que la imaginación de ustedes. El sacerdote hizo una pausa. George, ¿está usted ahí? Sí, padre, estoy escuchando. Está bien. Entonces, empezó a decir el padre Mancuso, por favor, váyase usted de ahí. Deje que las cosas se aplaquen un poco. Si usted sale de ese lugar, tal vez podamos descubrir de qué se trata, con un poco más de actividad racional. Transmitiré a los capellanes lo que ha ocurrido anoche, y tal vez ellos manden a alguna persona que... El padre Mancuso fue interrumpido por un grito de Casey, que se pudo oír muy bien por el teléfono. George exclamó, «Llamaré de nuevo», y el sacerdote oyó que colgaba ruidosamente el auricular. Se quedó en su sala, preguntándose qué incidente contra natura se estaría desenvolviendo en el número 112 de Ocean Avenue. George corrió escaleras arriba hasta el último piso. Al llegar al rellano, vio a Casey en el pasillo, gritando a Danny, a Chris y a Missy. George se dio cuenta del motivo. En todas las paredes del pasillo había manchas verdes, gelatinosas, que bajaban desde el techo hasta el piso, formando charcas movientes de barro verde. ¿Quién de ustedes hizo esto?, preguntó Casey enfurecida. Si no me lo dicen, no les voy a dejar un solo hueso sano. Nosotros no hicimos nada, mamá, dijeron los tres niños al unísono, esquivando los coscorrones destinados a sus cabezas. No lo hemos hecho, gritó Danny. Vimos eso en el momento en que subíamos. George se interpuso entre su mujer y los niños. Un momento, querida, dijo suavemente. Tal vez los chicos no lo han hecho. Déjame que mire. Se acercó a una de las paredes y tocó con el dedo una de las manchas verdes. Miró la sustancia, la olfateó y luego la probó un poquito con la punta de la lengua. Parece gelatinosa, dijo, lamiéndose los labios, pero lo cierto es que no tiene gusto a nada. Casey se estaba tranquilizando después de su arrebato. ¿No será tintura?, preguntó. George meneó la cabeza. No. Y trató de hacer una idea de la consistencia de la materia fabricando una bolita con la punta de los dedos. No sé qué es, pero lo cierto es que ensucia que da miedo. Miró hacia el techo. De allá arriba no parece venir. George se calló. Miró a su alrededor como si entendiera por primera vez en dónde estaba. De repente, recordó la conversación que acababa de tener con el padre Mancuso pocos minutos antes, y la temible palabra, diablo, casi salió de sus labios. ¿Qué dijiste, George?, preguntó Casey. No te oí. George miró a su mujer y a los niños. Nada. He estado tratando de hacerme una idea. Empezó a empujar a su familia hacia las escaleras. Oye, dijo, tengo hambre. Bajemos a la cocina y comamos algo. Después los muchachos y yo volveremos aquí y limpiaremos esta porquería. ¿Estás de acuerdo, la tribu?
Jimmy y Carey habían vuelto a East Babylon. Carey estaba contenta de haberse ido del número 112 de Ocean Avenue, aunque eso significaba estar viviendo en casa de su suegra. «No sé qué me pasa en ese lugar, Jimmy», dijo, en el momento en que bajaban del auto. «Y sé que vi anoche a ese chico. Me digan lo que me digan». Jimmy dio una palmadita a su mujer en las caderas. «Va, olvídate», dijo. «No fue nada más que un sueño. Como sabes, no creo en esas cosas». Carey se contrajo al sentir el contacto de Jimmy y miró en torno para ver si los vecinos estaban observándolos. Pero en el momento en que iba a abrir la puerta para entrar, él la asió por el brazo. «Oye, Carey», dijo acercándose a ella, «hazme un favor. No digas ni una palabra de lo ocurrido delante de mamá. Esas cosas la perturban muchísimo. Ya lo único que falta es que venga un cura a la casa». Carey se mantuvo en sus 13. «¿Y qué me dices del dinero que perdiste en casa de Casey? Eso también es un sueño». El padre Mancuso pasó el resto de la tarde preguntándose por qué motivo George no lo había vuelto a telefonear después de haberse oído el grito de Casey. Por un momento pensó en llamar al sargento John Frido de la policía de Amityville y pedirle que hiciera una inspección en casa de los Lutz. Pero un policía que llama inesperadamente a la puerta suele producir más susto que otra cosa. En fin, pensó, esperemos que nada haya ocurrido. Por último, el sacerdote levantó el auricular y marcó el número de George. No hubo respuesta. Toda la familia estaba en el embarcadero y el ruido del compresor ahogaba el de las llamadas telefónicas. George, Danny y Chris estaban echando pedazos de jalea verde en el agua helada, junto a la lancha. La manguera del compresor rompía la gelatina, la mezclaba con el agua helada, esparciéndola por debajo de la capa de hielo. Cuando los muchachos se pusieron a sacarla del angosto sendero de madera, Casey se puso a raspar lo que había quedado en los baldes. Missy había abrazado a Harry para que no molestara las tareas de cada uno. George trabajaba en silencio, procurando no transmitir sus temores a Casey y a los niños. Por suerte para él, Casey seguía sospechando que los niños eran los culpables del desaguisado. Katie no había puesto el incidente de la jalea verde junto a los otros problemas misteriosos que asediaban la casa. George había estado tan absorbido en sus pensamientos que se había olvidado del todo de llamar de nuevo al padre Mancuso. Ese anochecer, sentada junto a la estufa, Casey se declaró partidaria de ir a casa de su madre. Pero cuando propuso irse esa misma noche, George de repente se encrespó. «¡La gran puta! ¡No!», gritó poniéndose de pie de un salto, con la cara roja de furia. Todas las presiones que se habían hecho sentir dentro de él hacían eclosión al fin. «Todas las porquerías que tenemos están en esta casa», vociferó. «He puesto demasiado en ella para abandonarla de este modo». Los niños, que aún no se habían acostado, se aterraron y corrieron junto a su madre. La misma Casey se asustó al entrever un lado de George que nunca había visto. Había vociferado como un poseso. Pálido, estaba al pie de la escalera y gritaba en tal forma que se podía oírlo en todos los cuartos de la casa. «¡Hijo de puta! ¡Fuera de mi casa!». Luego corrió escaleras arriba hasta el último piso, entró al cuarto de juegos y abrió enteramente las ventanas. «¡Fuera! ¡Fuera! ¡En nombre del Señor, fuera!». George corrió hasta el dormitorio de los varones, bajó al dormitorio del primer piso y repitió lo que ya había hecho, levantando la ventana de cada cuarto y vociferando: «¡Fuera de aquí en nombre del Señor!», una y otra vez. Una de las ventanas no cejó ante sus tirones y él golpeó el marco, enfurecido, hasta que la madera se aflojó. El aire frío entraba de afuera y muy pronto la casa estuvo tan gélida como la calle. Finalmente George terminó. En el momento en que volvía al piso bajo, la cólera iba abandonando su cuerpo. Agotado por sus esfuerzos y jadeante, se paró en la mitad de la sala, cerrando las manos en un puño y abriéndola de nuevo. Mientras George llevaba a cabo esta santa cruzada, Casey y los niños se habían quedado como clavados junto a la chimenea. Luego se acercaron a él, lo rodearon y George levantó sus brazos y los tendió sobre aquellas 4 personas asustadas. Hubo una quinta persona que intervino en este cuadro vivo, un testigo muy humano, el sargento Al John Frido.
Este era el oficial de policía que había querido llamar al padre Mancuso y que estaba haciendo su último patrullaje de Amityville antes de terminar con sus tareas del día a las 9 de la noche. En el momento de pasar por Ocean Avenue, vio algo que le hizo frenar su auto. Un loco estaba abriendo las ventanas de la casa número 112 en una de las noches más crudas del invierno. John Frido se detuvo en la intersección de South Ireland Place y Ocean Avenue, directamente enfrente de la casa de los Latts. Apagó los faros. Algo le impedía bajar del auto y dirigirse a aquella casa. Realmente no quería investigar por qué razones el dueño estaba actuando como un loco. John Frido siguió sentado en su auto y se puso a contemplar a una mujer que procedió a cerrar todas las ventanas de la casa. Esta debe ser la señora Latts, pensó. Al parecer, por el momento no les pasa nada. No quiero entrometerme en la cosa. Suspiró y puso en marcha el motor del coche, siempre con las luces apagadas, y la gente retrocedió lentamente por South Ireland Place hasta que pudo doblar a la izquierda en la calle paralela a Ocean. Tan solo entonces encendió los faros. En el transcurso de la hora siguiente, la casa de Ocean Avenue recobró su temperatura normal. El calor de los radiadores venció finalmente el aire gélido que había invadido las habitaciones, y una vez más el termómetro marcó los 22 grados. Los muchachos habían estado dormitando frente a la chimenea, mientras Casey acunaba a Missy, dormida en sus brazos. A las 10, Casey hizo una inspección de los dormitorios de los niños y decidió que ya era hora de que Danny y Chris se fueran a acostar. Después de su arrebato, George había estado poco comunicativo y miraba en silencio, fijamente, los leños que ardían. Casey lo dejó en paz, dándose cuenta que su marido estaba tratando de resolver el dilema a su manera. Una vez que los niños estuvieron metidos en cama, Casey volvió junto a él y trató amablemente de hacerlo salir del cuarto. George lanzó una mirada a Casey, y ésta notó la perturbación y el enfado en la cara de él. Los ojos estaban empañados. George había estado llorando, al parecer, de puro despecho. Hay que dar un descanso a este pobre muchacho, pensó Casey. Pero él meneó la cabeza cuando ella propuso que se acostaran. Acuéstate tú, dijo él en voz baja. Yo ya voy. Y los ojos se fijaron de nuevo en las llamas. En su dormitorio, Casey dejó encendida la lamparita en la mesa de noche de George. Se desvistió, se metió en la cama y cerró los ojos. Podía oír el viento que aullaba afuera. Los bramidos la serenaron y a los pocos minutos empezó a dormitar. De repente, Casey se sentó en la cama y miró hacia el lado de George. Él todavía no estaba ahí. Luego dobló lentamente la cabeza y miró detrás. Entonces vio su imagen que se reflejaba en los espejos que cubrían las paredes, desde el techo hasta el piso. Tuvo un impulso de sacar el crucifijo del placar. Tan fuerte era ese impulso que Casey ya estaba a medias fuera de la cama cuando se interrumpió y miró nuevamente a los espejos. La imagen que reflejaban parecía haber adquirido una vida propia, y Casey pudo oír que la imagen le decía: «No lo hagas, vas a destruir a todos». Cuando George subió al dormitorio, Casey ya estaba durmiendo. George arregló las frazadas que envolvían a su esposa y luego se acercó a la mesa de noche de ella y sacó la Biblia de un cajón. Apagó la luz y salió sigilosamente del cuarto. George volvió a su silla de la sala, abrió la Biblia y empezó por el principio, el Génesis. En este primer libro de las revelaciones divinas llegó a unos versículos que le hicieron reflexionar sobre sus tribulaciones. Leyó en voz alta para sí mismo. Y Jehová dijo a la serpiente: «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida». George se estremeció. La serpiente es el diablo, pensó. En ese momento sintió una bocanada de aire caliente sobre la cara y apartó velozmente la cabeza del libro. Las llamas de la chimenea querían llegar a él. George retrocedió bruscamente en su silla y saltó. El fuego que él había dejado morir había vuelto a adquirir vida. Las llamaradas ocupaban toda la chimenea. Podía sentir el quemante calor. Pero en ese instante sintió que un dedo helado le pinchaba la espalda.
George giró sobre sus talones. No había nadie, pero pudo sentir una corriente de aire. Casi pudo ver esta corriente en forma de una nebulosidad fría que bajaba por las escaleras y avanzaba por el pasillo. George asió firmemente la Biblia en sus manos y subió los escalones hasta su dormitorio. El frío lo envolvió mientras corría. Se detuvo a la entrada del dormitorio. El cuarto estaba caliente y volvió a sentir el contacto de los dedos helados. George corrió hasta el dormitorio de Missy y abrió de golpe la puerta. Las ventanas estaban enteramente abiertas y el aire helado entraba. George tomó a su hija entre sus brazos y la levantó de la cama. Pudo sentir que el cuerpecito estaba helado y tembloroso. Salió velozmente del cuarto, corrió a su dormitorio y metió a Missy bajo las cobijas. Kathy se despertó. «Hazla entrar en calor», gritó George. «Se está muriendo de frío». Sin vacilar, Kathy cubrió a la niña con su propio cuerpo. George salió corriendo del cuarto en dirección al último piso. Las ventanas del dormitorio de Danny y Chris, como pudo ver George, también estaban abiertas de par en par. Los muchachos estaban dormidos, pero completamente tapados por las frazadas. Tomó a los dos en sus brazos y bajó las escaleras hasta su dormitorio. Los dientes de Danny y de Chris castañeteaban por el frío. George los puso en su cama y se metió bajo las frazadas con ellos, cubriéndoles el cuerpo con el suyo. Los 5 Lutz estaban ahora en la misma cama. Los 3 niños empezaban a descongelarse lentamente y los 2 padres les frotaban las manos y los pies. Llevó casi media hora hacer recobrar a los niños la temperatura normal. Solo entonces se dio cuenta George que seguía aferrado a la Biblia, y como ya había recibido algo más que una advertencia, tiró el libro al suelo. Llegamos al fin de este capítulo aterrador y las cosas, como vemos, poco a poco se vuelven cada vez más terribles e incontrolables. Ahora está muy visible la cuestión, siempre lo fue, pero ahora tenemos testigos. Hay 2 personas más que han visto lo que sucede en la casa. El hermano de Kathy y Carey, su cuñada, que quedó terriblemente espantada, pero como pueden ver, tampoco ellos huyeron de la casa al tener aquella experiencia. Bueno, uno podría pensarlo racionalmente y decir, fue un sueño, como dijeron ellos, fue una visión, fue un momento de alucinación. Lo cierto es que ella no quedó muy tranquila, que digamos, y terminó calmándose y durmiendo por el abrazo de su marido, pero también porque no ocurrió nada más. Entonces vemos que apareció un niño, no sabemos quién es este niño ni qué buscaba, pero Carey pudo verlo. Luego George está volviéndose un poco paranoico y loco, ¿no? Digamos, porque pretende continuar y hacerle frente a todo esto. El cura se enoja, obviamente, le está advirtiendo ya varias veces y, bueno, nada. George y su familia siguen ahí. Luego esa parte desagradable del líquido verde, pegajoso. Cuando George lo prueba, yo pensaba por mí, adentro mío, ¿pero qué hace? Por Dios, qué asco. Y bueno, nada, nunca se supo qué es ese líquido porque era una sustancia pegajosa, sin sabor, que bueno, que fueron sacando poco a poco de la casa y tirándola al río, ¿no? Qué ecologistas. Bueno, la cuestión es que otra escena desagradable, producto de la casa, otro momento perturbador y de negatividad, ¿verdad? La familia no para de recibir golpes en esa casa. Fíjense que además el policía que se pone enfrente de la casa y no hace nada, también muestra cómo hay un alrededor que sabe lo que está pasando, pero que prefiere no intervenir. La familia se siente absolutamente sola, pero lo cierto es que hay más de una persona
sabiendo lo que sucede, ¿no? Sin contar a Carey y a su marido. Ellos se hicieron los tontos, ¿no? De alguna manera. Bueno, para evitar a la madre de él o para lo que sea. Lo cierto es que no volvieron a preguntar por el momento por nada más y nada, ahí quedó. No les importó la seguridad de nadie, ¿no? De la familia, de los niños. Bueno, uno podría realmente pensar que no pensaban que algo malo les iba a pasar, ¿no? Más allá de un susto, tal vez. Y bueno, ese final tan terrible donde los niños casi mueren de frío, ya es una amenaza bastante subida de tono, podríamos decir, porque no está atacando a George o a Casey, a los adultos, sino que ya se metió con los niños. Afortunadamente o por el destino o por esta fuerza, George pudo ver qué estaba sucediendo y logró salvarlos. Pero, ¿qué hubiese sucedido si estaban durmiendo, no? Es evidente que es como una especie de advertencia y no un ataque directo. Es un mantenete tranquilo, no hagas locuras porque el poder lo tengo yo, ¿no? Así que bueno, la familia sigue viviendo esta situación terrible y de alguna manera quieren hacerle frente. Es difícil para ellos dejar todas sus posesiones, todo lo que han juntado en su vida, porque pusieron todo en esta casa. Así que, bueno, acá dejamos por el momento. Vamos a continuar la próxima con el capítulo 10 y, como ya saben, se pone cada vez más intensa la cuestión. Ya veremos con qué sorpresas nos encontramos. Los espero entonces, no se olviden de dejar like, comenten qué opinan de este capítulo y nos vemos la próxima. Adiós.